Buenas tardes a todos y todas. Eh, Solo quiero confirmar que se me escucha bien, que se me ve bien. Bienvenidos a todos. La verdad es increíble estar hoy aquí y presentándoos el webinar que tenemos hoy en marcha, que os presentamos desde Hispateca Agrointeligencia. Mi nombre es Miquel Villanueva y soy el director de marketing de la compañía. Creo que con las cifras de inscritos ha quedado claro que el término clave este año en la agricultura española es el SIEX. Somos más de 430 personas inscritas en este webinar que os iréis conectando poco a poco y ahora ya hay un montón conectadas. Dejadme brevemente que os presente Hispatec. Para quienes no conozcáis, somos una herramienta de software, de herramientas digitales, de aplicaciones para toda la red agroalimentaria, desde la semilla hasta el mercado, pasando por la logística, pasando por las empresas que tienen operaciones en campo, pasando por las empresas y cooperativas que tienen operaciones en planta y de transformación, y también la industria auxiliar, los proveedores de fertilizantes, de insumos, de laboratorios. Hacemos software principalmente. Tenemos más de 35 años de experiencia en este sector. De hecho, esta experiencia nos ha llevado a ser miembros fundadores de la Asociación Datagri, que es un evento que se organiza a finales de noviembre en España, que agrupa a las organizaciones más importantes en materias de digitalización de la agricultura y la ganadería. Y también hemos formado parte del grupo de trabajo mixto que el Ministerio ha creado precisamente para lanzar el SIEX. Y luego mi compañero Manuel Herrera, que es el experto, os hablará con mucho detalle de cómo funciona el SIEX y qué es el SIEX, pero yo os voy a explicar qué es el SIEX. El SIEX es un esquema de bases de datos y de elementos conectados que tiene un objetivo, tienen varios objetivos. El primero es que está relacionado directamente con el Pacto Verde Europeo y con la estrategia de la granja a la mesa o el Farm to Fork. ¿Por qué está relacionado? Porque gracias al SIEX, a este esquema de datos en el que todos los productores van a participar y se van a relacionar con la administración pública podrá generar indicadores de en qué situación estamos y cómo vamos evolucionando en esa estrategia de la granja a la mesa. También el sistema permite estar preparados para cuando haya nuevos requerimientos que puedan surgir por parte de las administraciones públicas, que el sistema ya esté preparado, ya tendrá un esquema sobre el que añadir esas nuevas necesidades. También tiene un foco relacionado con la transparencia de cara a la sociedad, para que la sociedad, que no son, además de aquellos que trabajamos en la agricultura, pues toda aquella sociedad que quiere saber qué está pasando en el campo productivo, en la parte productiva de la agricultura española, pues que sepan exactamente cómo se está produciendo. Y luego, finalmente, este esquema, el SIEX, también permite la colaboración público-privada mediante la compartición de datos y la integración de herramientas digitales, ¿vale? Esa es la razón de ser del SIEX. Ahora os voy a dejar con mi compañero Manuel Herrera, que ha estado trabajando mucho en esta cuestión y os va a explicar cómo funciona, y solo os comento que cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar en el chat y al final contestaremos, si nos da tiempo, las que podamos. Y además os informo ya que el vídeo estará disponible posteriormente, lo pondremos a disposición de todo el mundo en nuestros canales corporativos. Espero que os guste el webinar que hemos preparado y os dejo con mi compañero Manuel. Hola a todos, buenas tardes. La verdad que es un auténtico placer ver a tanta gente conectada y compartir este webinar con vosotros. Ojalá que cuando acabemos también podáis decir todo lo mismo de esto. Como ha comentado Miquel, la idea de este webinar es comentaros un poquito más a fondo en qué consisten estas tres herramientas, de las cuales alguna habéis estado escuchando y estoy seguro que vais a escuchar muchísimo más en los próximos meses, que es el SIEX, el REA y el QE. Antes de seguir avanzando, sí que me gustaría comentar que toda esta normativa aún quedan muchos flecos por cerrar. De hecho, el pasado viernes se aprobó una nueva orden ministerial donde se cerraban todos los campos obligatorios para el cuaderno digital de explotación,
por lo que aún quedarán muchos aspectos técnicos de detalle, incluso algunos casos de uso muy específicos para los que no hay una respuesta clara, una solución clara, que se irá puliendo poco a poco con el paso del tiempo. Estas tres herramientas se desarrollan mediante el Real Decreto 1054, aprobado el 27 de diciembre del año pasado, y son el REA, que es el Registro Autonómico de Explotaciones Agrarias, que realmente es donde cada titular de explotación tendrá que registrar los datos propios de su explotación, de los titulares que la conforman, de las distintas parcelas agrícolas y DGCs y de los cultivos que tienen en esa explotación. En cuanto al REA, cada comunidad autónoma proporcionará su propio REA. En el caso de Andalucía, pues el REAFA. Y además, según está planteado el BOE, la información cargada en el REA se cargará de oficio por las comunidades autónomas en el caso de que dispongan de la información y en el caso de que proceda. Por otro lado, tenemos el CUE, que es el Cuaderno Digital de Explotación. En cuanto al CUE, hay dos vertientes. Están los CUEs públicos, que cada administración ofrecerá una herramienta o un cuaderno digital de explotación. Cada comunidad autónoma ofrecerá uno para los titulares de explotación. Y luego también están los CUE de iniciativa privada, que son los cuadernos digitales que cada empresa privada ofrecerá a sus clientes para que puedan cumplimentar el cuaderno y cumplir con esta normativa. Además, la tercera herramienta, más que una herramienta, que es el SIEX, es el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias, que más que una herramienta es un conjunto de bases de datos y de registros administrativos que están interconectados y que pretende, entre otras cosas, pues además de los datos del REA y del CUE, durante el año 2023 pretende integrar esas herramientas que veis en pantalla. Por ejemplo, el RETO, que es el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones de Productos Fitosanitarios, donde se cargan todas las ventas de fitosanitarios. El ROPO, que es el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria. También integrará los datos de la solicitud única de la ayuda de la PAC. Y además, estos datos, varias de las comunidades, creemos que todas lo usarán para hacer esa primera carga del REA. También integrará datos relativos a los pagos de los fondos europeos agrícolas, del FEAGA y el FEADE. También integrará datos del sistema de gestión de subvenciones de los seguros agrarios, de los registros oficiales de maquinaria agrícola de distintas comunidades autónomas, de los registros de inspecciones obligatorias en los equipos de aplicación de productos fitosanitarios y también del registro de aeronaves y de instalaciones permanentes que realizan aplicaciones de productos fitosanitarios. Estos son los registros, además del REA y del CUE, que pretende el SIE integrar durante este año 2023. Además, también en este BOE se recoge que durante el 2024 se integrarán otra serie de registros principalmente ligados a la actividad ganadera, a las explotaciones ganaderas. Porque aunque el SIES en esta primera fase empieza integrando las explotaciones agrícolas, a futuro integrará en el 2024 toda la información relativa a las explotaciones ganaderas y seguirá con las explotaciones forestales. Para conseguir todo esto, el SIE debe trabajar, y sobre todo el equipo del SIE debe trabajar en dos de los objetivos que ya también ha mencionado Miquel, que son muy importantes y de gran calado, que es la estandarización y normalización de los conceptos y la interoperabilidad de todos los sistemas. Es decir, que todos esos registros se hablen entre ellos. Como sabéis, hay conceptos hay conceptos como incluso el de una explotación agraria, que para una comunidad autónoma significa una cosa y para la Subdirección General de Sanidad Vegetal significa otra totalmente distinta. Incluso otras entidades como el listado las especies, para el vademéculo que es vid, para el ministerio es viña. Pues hay una serie de conceptos que se tienen que normalizar para que todas estas registros se puedan comunicar. Y sí que es verdad que debemos comentar que el SIEX y el equipo de trabajo del SIEX ha avanzado bastante en este aspecto, porque nos ha proporcionado a todas las empresas una serie de catálogos que son públicos, donde recogen esta normalización de conceptos para que sea posible la integración de todos estos sistemas. Además, también es muy importante comentar que este Real Decreto está incluido dentro del paquete legislativo del Plan Estratégico de la PAC, conocido comúnmente como PEPAC. Esto es importante porque, como todos sabéis, la PAC es un conjunto de normas que afectan a todos los agricultores que presentan la solicitud única de la PAC. Pero este paquete legislativo va un poquito más allá, porque se trata de una serie de compromisos que el gobierno español ha adquirido con la Comisión Europea y que afecta a la totalidad de los agricultores, como pasa con otros reales decretos, como puede ser el de nutrición sostenible de fitosanitarios o el de sanidad o bienestar animal. Por tanto, es importante tener en cuenta que todo lo que vamos a hablar ahora y todo este Real Decreto afecta a todos los agricultores, presentes en la PAC o no.
Por lo que tenemos estas tres herramientas. Y aunque es el SIE la palabra que más nos suena y que más está sonando, realmente lo que más afectará tanto a los agricultores como a los técnicos, como a los responsables de la explotación, será el REA, que es donde tendrán que registrar los datos referentes a su explotación, y el CUE, que será donde tienen que registrar las prácticas que realizan en su explotación, como los tratamientos fitosanitarios o fertilizantes. El SIEX simplemente se encargará de unificar toda esa información para poder sacar esos indicadores que necesita tanto la Administración española como la Comisión Europea para ver si cumplimos con los compromisos que hemos adquirido mediante el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las fechas de entrada en vigor de este Real Decreto? Pues según está planteado en el BOE, este Real Decreto entra en vigor el 1 de julio de 2023, aunque con una excepción para el cuaderno digital de explotación. Para el cuaderno digital de explotación, la obligatoriedad entra en dos fases distintas. Una primera, que será a partir del 1 de septiembre de 2023, en el que entrarán las explotaciones que superen más de 30 hectáreas de tierra de cultivo, más de 30 hectáreas de pastos permanentes o más de 10 hectáreas de cultivos permanentes. Además, también entrarán las explotaciones que tengan más de 5 hectáreas de regadío o las explotaciones que tengan alguna parcela de invernadero. Eso como una primera fase. Como una segunda fase, la entrada en vigor será obligatoria el 1 de julio de 2024 para el resto de explotaciones. Las explotaciones que no entren el 1 de septiembre de este año tendrán que entrar el 1 de julio de 2024. Además, otra fecha importante que marca este Real Decreto es también el 1 de julio de 2023, que además de ser obligatorio la inscripción en el REA, también la Administración se compromete a disponer de los distintos CUE administrativos para que los distintos titulares puedan registrar información de forma voluntaria hasta el 1 de septiembre, que es la primera fecha en la que será obligatorio. También destacar que este Real Decreto no tiene carácter retroactivo. Por tanto, los titulares de la explotación agraria solo tendrán obligación de registrar los tratamientos que realicen a partir del 1 de septiembre. Aunque la herramienta esté disponible el 1 de julio, los tratamientos que realicen hasta el 31 de agosto no tendrán no tendrán la obligación de registrarlos, aunque sí tendrán la opción de hacerlo si quieren, de forma voluntaria. Todos los campos toda la información que hay que rellenar, tanto a nivel del REA como del CUE, se rige bajo un código de colores, que en verde aparecen los datos que hay que rellenar, que tienen que rellenar todos los agricultores, independientemente de que presenten solicitud única de la PAC o no. En color agua marina aparecen los campos que son obligatorios solo para los agricultores que realicen la solicitud única de la PAC. En azul aparecen los campos que son obligatorios para los agricultores que, además de realizar la solicitud única de la PAC, soliciten otro tipo de ayudas, como algún ecorégimen, alguna ayuda acoplada o otro tipo de ayudas. Y luego aparece una serie de campos en morado que son opcionales para todos, pero sí que es verdad que es importante que lo tengamos en cuenta porque es posible que ahora sean morados, pero dentro de unos meses esos campos pasen a ser azules o verdes, por lo que bueno, a día de hoy serían morados. Sí que es verdad que hasta aquí podemos sacar, si no algunas conclusiones, sí que nos podemos ir haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, las cooperativas que estáis escuchando esto, sí que sería interesante plantearos si vais a presentar el cuaderno de campo a vuestros agricultores o no. O incluso los agricultores. Sí que es importante tener en cuenta y tener muy claro qué ayudas vais a solicitar, porque en función de las ayudas que solicitéis, vais a tener que presentar unos campos u otros dentro de este cuaderno de campo digital. Además de este código de colores, la información que se debe registrar tanto en el REA como en el CUE está dividida en dos bloques de información. Un bloque de información que va por explotación y otro bloque de información que va por superficie. Y es en este segundo bloque de información por superficie donde aparecen uno de los principales cambios que incluye este Real Decreto SIEX, que es la DGC, la delimitación geográfica de cultivo. Como seguro que todos sabéis, actualmente el cuaderno de campo se presenta a nivel de recinto SIGPAC, que tiene una geometría, tiene algunos datos como el uso del suelo, pero no contiene los datos de la especie y variedad cultivada en esa geometría. Con este Real Decreto se introduce la DGC, que es una nueva capa debajo del recinto SIGPAC, que tiene geometría, puede ocupar la totalidad del recinto SIGPAC o una parte del recinto, pero no más que un recinto SIGPAC, y además de esa geometría contiene los datos de la especie y la variedad cultivada en esa geometría, además de la fecha de inicio de cultivo y algunos otros datos más adicionales. Esto es un cambio muy importante porque con esto
todos los agricultores, especialmente los que no presentan solicitud única de la PAC, como puede ser la gran parte de los agricultores de invernadero o de frutales, tendrán que ir al REA y decir que del 1 de enero al 30 de marzo tendré en esta DGC este cultivo de tomate de esta especie y de esta variedad, todo de un catálogo cerrado que ofrece el Ministerio. Y del 1 de abril al 31 de agosto voy a tener pimiento de esta especie y esta variedad, también de ese catálogo cerrado del Ministerio. Y será a raíz de a partir de esa información que cumplimentemos de cada DGC, a partir de la cual se presentará el cuaderno de campo. Por tanto, si los agricultores que no tengan actualizado el REA, con esa información no podrán presentar el cuaderno de campo. Aquí seguro que os surgen muchas dudas. Nosotros también nos surgieron en su momento, en las que hay algunas que están resueltas y otras que aún estamos pendientes de que las resuelvan. Por ejemplo, a nivel de DGC, sí que es verdad que en los cultivos frutales se permite que una DGC pueda tener varias variedades distintas. Aún así, esto es algo que no soluciona del todo todos los problemas o todos los casos de uso que se puedan dar. Por ejemplo, somos conscientes que hay agricultores de frutales que tienen una línea de aguacate y se les muere un aguacate y no es que planten otro aguacate de otra variedad distinta, sino que igual plantan un mango. Y algo parecido ocurre también con agricultores de invernadero, que pueden tener una línea de tomate de una variedad determinada y el precio en ese momento no les compensa para llevar el cultivo, tira la línea de tomate y plantan sandías para adelantarla. ¿Qué habría que hacer o cuál sería la operativa a seguir en esos casos? Pues si nos ceñimos estrictamente a lo que dice el Real Decreto, pues el agricultor tendría que ir al REA a actualizar toda esa información. Pero sí que es verdad que no es del todo viable que en cada mínimo cambio se tengan que hacer este tipo de actualizaciones, por lo que seguro que la Administración nos dará una solución para estos casos, que aún no tenemos. Por tanto, importante tener en cuenta que hay que tener actualizado el REA con las DGCs, con la especie variedad cultivada en cada DGC y las fechas para poder presentar el cuaderno de campo. ¿Cómo plantea la Administración que sea este flujo de información entre estos sistemas? Pues la Administración plantea que es un flujo de información unidireccional desde el REA hacia los distintos aplicativos comerciales y desde los distintos aplicativos comerciales hacia el CUE para presentar esa información. En ese primer flujo de información, los distintos aplicativos comerciales, que en el caso de IPATES tendremos FMIS, podrán consultar por número de explotación la información que hay cargada en el REA y volcar toda esa información de los datos de la explotación, los titulares, las DGC con sus cultivos en los cuadernos comerciales para a partir de ahí registrar las actividades que se han ido realizando y posteriormente volcar esas actividades desde los aplicativos comerciales hacia los CUE autonómicos. Y posteriormente ya serán los CUE autonómicos los que, en principio, 4 veces al año volcarán esa información al SIEX. En este punto es muy importante recalcar que todo este flujo de información va a ser siempre unidireccional. Es decir, la información que los aplicativos comerciales se pueden descargar del REA simplemente se la pueden descargar, pero si algún aplicativo comercial permite modificar alguna información del REA, como datos de explotación, datos de DGC o datos de cultivo, esa información no va a poder ser cargada en el REA. Si un agricultor quiere modificar algún dato de su explotación, tendrá que ir directamente al REA, actualizarlo allí y ya desde entonces los aplicativos comerciales podremos recoger ese dato. Además, también en todo este flujo de información existen dos tipos de autorizaciones, de autorizaciones o de controles antes de poder descargar la información. Una primera en la que tanto el REA como el CUE verificará que los aplicativos comerciales que están realizando esas llamadas están autorizados por la Administración porque cumplen unos requisitos mínimos técnicos para solicitar información. Y luego una segunda verificación en el que la Administración verá que existe un documento expreso por el titular de esa explotación en el que le da permiso a la empresa que gestiona ese aplicativo comercial a descargar sus datos y a presentar sus datos en su nombre. ¿Cómo serán estos modelos de autorizaciones? Pues lo cierto es que hasta el viernes pasado la información que teníamos a este respecto era que cada comunidad autónoma iba a gestionar estos modelos de autorización como considerara. Sí que sabíamos que la Comunidad Autónoma de Andalucía ya tenía un modelo de autorización para el REA y quería que para el CUE fuera el mismo. Pero en la orden ministerial que se publicó el pasado viernes ya incluyen dos modelos de autorizaciones estándar, que entendemos que serán los que se usen para estas autorizaciones, con los muestro aquí en pantalla. Uno primero donde un titular
puede autorizar a un representante, a que consulte sus datos desde el REA, a que modifique los datos en el REA y le presente el cuaderno de campo por él. Y luego también hay una segunda autorización en el que un titular de una explotación agraria le da permiso a una herramienta digital a que pueda recoger sus datos del REA, acceder a su cuaderno digital de explotación y cargar todos los datos que tenga, y todos los datos correspondientes a las actividades, al cuaderno comercial, al cuaderno digital de explotación que necesite cargar, como los tratamientos fitosanitarios, los fertilizantes o lo que le correspondan según las ayudas que haya solicitado. Aquí podemos ver un calendario normativo de las próximas normativas que están en mente aprobarse o entrar en vigor, simplemente con la idea de haceros ver que esto no deja de ser el inicio de una serie de normativas, pero que en 2023 han entrado las explotaciones agrarias, en el 24 entrarán las ganaderas, después entrarán las forestales. Además de esto, en el 24 entrarán nuevas obligaciones para las explotaciones agrarias, como la necesidad de tener plan de abonado, la necesidad de tener un asesor en fertilización, la necesidad de incorporar en la herramienta FAST, planes de abonado, incluso la necesidad de tener otros datos como los indicadores armonizados de riesgo para fitosanitarios. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle sobre el contenido del REA y los campos necesarios para registrar en el REA. En el REA, a nivel general, se debe registrar el dónde y el qué se produce en cada explotación. Y como ya he comentado antes, según está establecido en el BOE, esa información la cargará cada comunidad autónoma de oficio, siempre si procede y si tiene el dato. Por ejemplo, sabemos que en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, usará los datos de la PAC de este año, de 2023, para cargar esa información de los habitantes de la PAC y también usará los datos que tiene en su registro de explotaciones para cargar las explotaciones que, aunque no hayan solicitado ayuda de la PAC, sí que estén dadas de alta en un registro administrativo de la comunidad. Entendemos que casi todas las comunidades harán algo parecido, pero sí que es verdad que los titulares de explotaciones que nunca hayan registrado su explotación en ningún registro autonómico oficial tendrán la obligación de, a partir del 1 de junio, registrar todos estos datos en el REA de su comunidad autónoma. ¿Cuáles son los bloques de información que se deben registrar a nivel del REA? Pues a nivel de explotación están los datos generales de explotación, que ahora los veremos un poquito más en detalle, los datos del titular de la explotación, los datos de las asociaciones que tenga la explotación, socios o otra figura asociada, si procede, estos son campos voluntarios, datos de la superficie vitícola, en caso de las explotaciones vitícolas tiene algunos datos extra, los datos de gerente de explotación, los datos de actividades secundarias ligadas a la actividad agraria, si producen productos lácteos, cárnicos, etcétera, los datos de rendimiento económico, datos de edificaciones e instalaciones. Esto es un campo, ahora veremos, obligatorio, sobre todo por si hacemos tratamientos fitosanitarios en estas edificaciones. Y los datos de maquinaria y equipos. Y a nivel de superficie se deberá registrar los datos de superficie y los datos de registro vitícola, que realmente será la DGCs y las informaciones del cultivo de cada explotación. A nivel de los datos generales de explotación, pues estos son, aquí veis el código de colores del que hablaba antes. Son los tal cual sacados de los documentos oficiales, donde tenemos que registrar el código de la explotación, la fecha de inscripción, la fecha de baja. Aquí podéis ver los datos del titular que hay que registrar, la mayoría obligatorio, excepto el tipo de agricultor, que solamente es obligatorio en el caso de que presente la solicitud única de la PAC. También aparecen los datos del representante, del cotitular, si procede. En el caso de las edificaciones e instalaciones, pues habría que registrar el tipo de instalación, el tipo de edificación o instalación según un catálogo. Como veis, la mayoría de los datos que vais a ver ahora, casi todos son según un catálogo, siguiendo la idea de estandarizar y normalizar conceptos. Todos esos catálogos son públicos y lo proporciona el SIEX. La referencia catastral, la dimensión, las unidades. En cuanto a la maquinaria, es necesario registrar la maquinaria que está escrito en el ROMA. Aquí veis la información necesaria de una delimitación geográfica de cultivo, donde aparece todo el código SIGPA, el código de la DGC, los datos del cultivo.
Además de estos datos de cultivo que veis aquí, hay otros muchos datos en función de si el cultivo es frutícola, si es hortícola, bueno, en función del tipo de cultivo hay otros datos extra. Aquí simplemente pongo el detalle de las variedades, que como veis, en el caso de frutales, la variedad sería un multiregistro dentro de una misma DGC. De momento, para el único cultivo que se permite tener dentro de una DGC varias variedades es el caso de los frutales. Y los puntos de consumo de agua para consumo humano, que también estaba en el cuaderno anterior. En cuanto al cuaderno digital, el QE, como aspectos generales, pues como ya he comentado antes, hace referencia al cómo se produce en la explotación, es decir, hay que registrar la información de las actividades que se han registrado en la explotación, se alimentará directamente del REA, si no está el REA actualizado, no podremos presentar el QE, porque va en función va a nivel de DGC. La administración permite que las DGC se agrupen en parcelas agrícolas, en UHC, que son unidad homogénea de cultivo, simplemente para facilitar la gestión y poder agrupar varias DGCs en una misma UHC y no tener que ir clicando tratamiento por tratamiento y DGC por DGC. Además, también permite que por obligación, todos los titulares presenten o no la solicitud única de la PAC, tendrán que grabar los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes en un plazo máximo de 30 días. Esto para todos los titulares de explotaciones. Además, habrá otros agricultores que en función de la solicitud, de las ayudas que soliciten, si solicitan alguna ayuda por ecoregímenes o ayuda acoplada, tendrán que registrar otro tipo de actividades. También es importante destacar que todos los tratamientos fitosanitarios deberán ser validados por un asesor ROPO. Simplemente en el QE solamente hay que registrar la validación de tratamiento fitosanitario. En el caso de tener algún cultivo o alguna DGC que requiera asesoramiento, ese asesoramiento lo tendréis que seguir haciendo y registrándolo como lo hagáis hasta ahora, pero ese asesoramiento no volcará al QE. No hay lugar en el QE para registrar ese asesoramiento, al menos de momento. Y sí que es verdad que a futuro se está planteado que en el caso de los fertilizantes también sea necesario una validación de los tratamientos fertilizantes. A día de hoy solamente se requiere validar los fitosanitarios. Y también comentar que a nivel de presentar estos datos, la administración permite que varios cuadernos privados presenten datos de una misma explotación, pero eso se limita a un mismo aplicativo por DGC. Es decir, una explotación que tenga un cultivo de olivar y un cultivo de viñedo, un aplicativo podrá presentarle las actuaciones relativas al cultivo de olivar y otro distinto a los de viñedo. Lo que no podrá hacer es que un aplicativo le presente los tratamientos fitosanitarios y otro los fertilizantes, porque está esa limitación de un aplicativo por DGC. ¿Y cuáles son los bloques de información que se deben registrar en este cuaderno de explotación? Pues tenemos los dos bloques que también estaban en el REA. Uno a nivel de explotación y otro a nivel de superficie. A nivel de explotación, el bloque de herramientas digitales y agricultura de precisión, que es un bloque totalmente opcional, donde el titular de la explotación, si quiere, podría registrar las herramientas digitales que usa, tanto para el cuaderno digital, como el sistema de apoyo a la decisión, como otro tipo de herramientas de agricultura de precisión, etc. También debe registrar los tratamientos fitosanitarios que ha realizado tanto en post cosecha como en edificaciones e instalaciones. De igual forma que los tratamientos fitosanitarios en cultivo, que veremos después. Y a nivel de superficie, deberá registrar los datos generales del cultivo, datos de producciones, que estos son datos opcionales, la actividad realizada sobre el cultivo, los tratamientos fitosanitarios, que esto, como ya he comentado, es obligatorio para todos, los puntos de agua para consumo humano, los tratamientos, las aplicaciones de fertilización, también obligatorio para todos, las aplicaciones de riego, que es algo opcional, esto ha cambiado con el viernes pasado, las actividades de cosecha comercializada o venta directa y los análisis de suelo, foliares o de tierra. A nivel, por poner algunos ejemplos de datos que hay que enviar, sobre todo en fitosanitarios y en fertilizantes, que son los que son obligatorios para todos, pero el listado de campos es bastante más extenso. A nivel de tratamiento fitosanitario, ¿qué datos tenemos que registrar? Pues en primer lugar, la fecha del tratamiento y a partir de la fecha de tratamiento y será esa la fecha de tratamiento de la que tendremos luego 30 días para grabar el tratamiento. La superficie tratada y el cultivo al que se le ha tratado, la problemática fitosanitaria,
elegir de un catálogo que ofrece el ministerio sobre qué mala hierba, sobre qué enfermedad o sobre qué plaga se ha hecho ese tratamiento, la justificación de la actuación. Como veréis, estos son campos que ya estaban en el cuaderno de campo actual. A nivel de producto fitosanitario, tendremos que registrar el nombre comercial del producto fitosanitario, la materia activa o el formulado que lo componga, el número de registro, la cantidad del producto o la dosis y la unidad de medida, que puede ser en kilos o en litros. A nivel de la aplicación fitosanitaria también hay que registrar el aplicador o el equipo aplicador, el que lo haya realizado. En caso de aplicador, el nombre, el NIF y el número de inscripción en el ROPO. Y en caso del equipo aplicador, el número de inscripción en Roma o el número de inscripción en Reganip, que es el número que es el registro de drones que aplican fitosanitario o de estaciones permanentes que aplican fitosanitario. Tenemos luego la parte del bloque de validación, del asesor de validación. Hay que enviar la fecha de la validación, el nombre y el NIF del que ha validado el tratamiento, su código ROPO, la validación y luego la firma electrónica o un check de confirmación de esa validación. Aquí aún tenemos dudas sobre esa firma electrónica o ese check de confirmación o cómo tendremos que enviar esa validación. Aún tenemos ahí unas dudas técnicas que estamos a la espera de que la administración nos confirme cómo se debe enviar esa validación, más allá de enviar el nombre y el código ROPO del asesor. En cuanto a los tratamientos de fertilización, pues algo muy parecido a los fertilizantes, a los fitosanitarios, tenemos que enviar la fecha de actuación, la superficie de aplicación. A nivel del producto que se ha usado, pues tenemos que elegir el material fertilizante, todo de un catálogo, la empresa de suministradora de ese fertilizante, la composición del fertilizante, tanto a nivel de macronutrientes como a nivel de materiales pesados, eso es obligatorio, y también de forma opcional los micronutrientes. Sí, habrá que comentar que en diciembre los micronutrientes eran una parte obligatoria a enviar a un puesto opcional, pero seguramente a futuro sea todo obligatorio. Lo mismo con la información de la aplicación, la dosis, el tipo de fertilización. Tenemos que enviar si hay plan de abonado o no. Esto hasta el viernes pasado simplemente había que enviar si sí o no hay plan de abonado. Ahora vemos que hay más información, como incluyen las necesidades de nitrógeno, las necesidades de fósforo y las necesidades de potasio, además de los objetivos de producción en kilos por hectárea. En cuanto a las tareas de riego, pues las tareas de riego son desde el viernes pasado opcionales para todos. Antes era obligatorio solamente si dentro del riego se aplicaba un fertirriego. Esa obligatoriedad de momento la han quitado y la han pasado a opcional. Lo mismo ocurre con las tareas de cosecha comercializada, que también son todos datos opcionales para quien los quiera rellenar. Y lo mismo ocurre también con los tratamientos, con las actividades de análisis, que de momento están en color morado, por tanto son opcionales para los agricultores, no hay ninguno para que sea obligatorio. Como veis, en la mayoría de estos campos aparecen que va según el catálogo o según el listado. Pues el ministerio ya nos ha ofrecido un listado de todos esos catálogos para que podamos integrar en nuestra herramienta y todos podamos hablar el mismo lenguaje. Y por último, y para terminar, ¿cómo Ispatec o el cuaderno comercial de Ispatec aborda o pretende solucionar o hacer cumplir esta legislación para sus clientes? Pues bueno, pues Ispatec tiene FMIS, que realmente más que un cuaderno de campo que permita cumplir con esta legislación, es una herramienta de gestión de explotaciones, donde tendremos, por supuesto, la integración con los REAs, con los distintos REA autonómicos y con los distintos QE autonómicos. Un usuario de FMIS podrá poner el número de explotación que tenga asignada, y si tiene los permisos necesarios por el titular de la explotación, FMIS podrá traer todos los datos de esa explotación, todas sus DGC y los cultivos que tenga registrados en el REA. Además, FMIS también cuenta con un sistema parcelario totalmente flexible y asociado a esas DGCs. Realmente un usuario, cuando tenga la información de esas DGCs del REA, tendrá un listado de DGC y de geometría que podrá agrupar en los niveles que considere y como considere para poder hacer su gestión de una forma mucho más sencilla. Además de esto, también tenemos incluido otra serie de catastros agrícolas de otros países, como el de Portugal, por si también tuvierais parcelas fuera de España, aunque estén fuera de la reglamentación del SIEC de momento.
También desde FMI se puede hacer una gestión de la visita y de observaciones o scouting y muestreo de plagas. En la parte del registro de recomendaciones y planes de abonado y también en el caso de registro de planificaciones y actividades, tenemos la opción de hacer ese registro masivo, porque a día de hoy, como está planteado el cuaderno de la administración, si queremos registrar una actividad de un fitosanitario en un cuaderno de campo, habría que marcar DGC por DGC y registrarlo. Incluso si hay que hacer registro en varios cuadernos de campo de distintos agricultores, tendríamos que registrarnos con uno, volvernos con otro, sería una labor un poquito más tediosa. Desde FEMI sí que podríamos, filtrando por agricultores y por cultivo, hacer registros masivos de actividades que vayan al cuaderno de campo. Además de esto, también tenemos un sistema inteligente de alerta antes del envío de las actividades a los distintos CUE y también por incumplimientos. Al estar integrado FEMIS con el Vademécum, a la hora de registrar un tratamiento fitosanitario, ofrecemos la información de las dosis máximas y mínimas relacionadas con el cultivo y con la plaga o enfermedad o mala hierba a tratar. Y si el usuario pone por error una dosis superior a la que está permitida, se le podrían mandar alertas indicando que está poniendo una dosis superior a la que permite la ley. Además de esta integración con el Vademécum, también tendremos la integración con el ROMA cuando sea posible, con el ROPO y con los distintos servicios que nos ofrezca la administración. Además de estas pautas que nos permiten cumplir con esta reglamentación del CIE, tenemos también algunas funcionalidades extras, como una aplicación móvil que funciona completamente offline, que permite el registro de todas esas actividades, aunque no haya cobertura estando en campo, y que se volcarían automáticamente cuando volvamos a tener cobertura. La posibilidad también de hacer todo tipo de informes personalizados para cada cliente, la integración con distintos sensores, programadores de riego, pulverizadores, etcétera. Un módulo de control de accesos y productividades, tanto de personas como de maquinaria. También hay un módulo de predicción climática, de ver el clima pasado y de ver imágenes satélite, todo enfocado a las DGC de cada explotación. También existe un módulo de gestión de artículos y de almacenes, donde podremos gestionar todo tipo de artículos, desde los fertilizantes hasta cualquier otro tipo de productos. Y un módulo donde podremos tener un chat, un módulo de noticias y de encuestas para comunicarnos con los agricultores, socios de una cooperativa, y etc. Y bueno, por mi parte, daros otra vez las gracias por asistir a este webinar y, bueno, por supuesto ahora queda a vuestra entera disposición para cualquier pregunta. Hola Manuel, he pensado que vamos a alterar lo que teníamos previsto y te voy a hacer yo las preguntas para que sea más dinámico, ¿vale? Vale, genial. También tenemos a nuestro compañero Gonzalo, director de producto, escuchando el webinar, y si hace falta que levantar la mano, nos puede ayudar. Genial, perfecto. La primera, de Fernando Serna. ¿Qué sucede si tengo mi sociedad en una comunidad y mis tierras en otra comunidad autónoma distinta respecto al REA? Es decir, la sociedad está en Andalucía, y las tierras están en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Vale, aquí antes de nada, recalcar que no sé si lo he comentado, que este Real Decreto o esto sí no afecta nada a las otras normativas que teníamos a pasado. Es decir, donde se tenga que registrar una explotación, no cambia nada con este REA, con este nuevo Real Decreto. Lo que sabemos hasta ahora es que una explotación se registra en la comunidad autónoma donde tenga mayor superficie. Por tanto, tendrá que registrar en el REA de la comunidad autónoma que tenga más superficie de su explotación. Perfecto. Y presentar el CUE, pues lo mismo, en esa misma comunidad autónoma. Ignacio Molina nos pregunta si debemos entender que la actualización de los datos del REA se podrán hacer digitalmente. Sí, se podrán hacer y solo se podrán hacer digitalmente. Solo se podrán hacer digitalmente y desde el REA. Ningún aplicativo comercial, aunque el propio aplicativo lo permitirá actualizar el REA. Carles Folk pregunta si los dos documentos de autorización que hemos mostrado, nos pregunta que ¿dónde están publicados? Pues están publicados en el CIE, en la web del CIES hay un repositorio de documentación en el que está pues todos los listados de datos que he presentado y muchos más, y los catálogos de los que he hablado, y en uno de esos documentos, que creo que se llama documento técnico,
ahí en el anexo 6 o 7 creo que es, ahí aparecen esos documentos, lo podéis descargar y es información que es pública en la web del CIE. Si ponéis CIE en Google ahí saldrá. Perfecto. Carles Folk pregunta también, ¿los datos de producción de viñedo se deben declarar por separados de los otros cultivos de la explotación? Realmente todo se declara por separado porque se declara a nivel de DGC. Los datos de producción se declaran a nivel de DGC, por tanto tendrán que declararlo dentro de la DGC que le corresponda a sus hectáreas de viñedo, aunque estén en la misma explotación. Esta es difícil y como valenciano me siento identificado. Vicente pregunta, si el agua de riego proviene de una comunidad de regantes y ya viene abonada, ¿qué hacemos? ¿Cómo declaramos esa fertilización? Esta es difícil. Pues la verdad que no sabría responder a esa pregunta porque realmente me remitiría a lo mismo que haya que hacer, que hagan a día de hoy en el cuaderno de campo si es que lo presentan. Porque como decía, esta normativa simplemente el principal cambio es que obliga a presentar el cuaderno de campo en lugar de en papel, en digital. Pero en teoría la información y el resto de normativas no las modifica. Perfecto. La verdad que es un caso que no sabría decir. Cuando has comentado lo de Portugal, se han levantado las orejas y también Vicente preguntaba si estas normas están vigentes en otros países de la Unión Europea. En principio no, en principio esta norma, España es pionera en adoptar esta norma, pero como he comentado, viene de iniciativas europeas y lo más normal entendemos que se extienda al resto de países, al menos de países europeos. No sabemos cuándo, o al menos no tengo fechas, pero como esto viene de iniciativas europeas, sé que España ha sido un poco pionera o se ha adelantado en aplicar esta normativa, pero la idea es que se aplique a todos los países. Ahora entramos ya en una fase de preguntas que algunas son directas sobre FMIS, el producto que has presentado. Nos pregunta Antonio si FMIS nos avisaría si aplicamos un producto que solo tiene autorizado una vez, si fuéramos a aplicarlo una segunda vez, si FMIS nos avisaría. Sí, exacto. He comentado el ejemplo de la dosis, que es lo más genérico, pero FMIS, al estar integrado con el Vademecum, pues está integrado con toda la información que nos ofrece el Vademecum, desde las dosis máximas y mínimas, los periodos de entrada y reentrada, el número máximo de aplicaciones, todo eso en la pantalla de FMIS a la hora de grabar un tratamiento aparece a modo informativo y si registramos algo que se salga de eso, tendremos alertas que nos avisen de eso. Carles Folk nos pregunta algo que creo que ya está contestado, pero por si acaso dice, ¿se dispone de algún catálogo de datos de los productos fitosanitarios, los cultivos y las plagas por los que está autorizado? Sí, esos catálogos, al igual que en ese documento donde están las autorizaciones, en ese repositorio hay un Excel con, no sé si 70 catálogos, una barbaridad de catálogos, que ahí se han dado un trabajazo desde la administración, donde hay un listado de productos asociados a especies, variedad y plagas, enfermedades. Nos pregunta Ignacio Molina, ¿por qué el sentido de la información será unidireccional cuando el flujo en ambos sentidos es más eficiente? Sobre todo, contexto de la parte del REA, porque lo preguntamos en su momento en el grupo de trabajo mixto y la respuesta que nos dio el ministerio es que simplemente por integridad del dato, sobre todo a nivel de REA, solo iban a dejar, además lo tenían muy claro y no tenían en mente que eso fuera de otra forma, que los datos de la explotación solo se carguen en el REA y no se actualicen de ninguna otra fuente. Esto también es de cierta dificultad. Dice, buenas tardes, lo hace invitado. En el caso de una explotación de planta ornamental en maceta, ¿cómo funcionaría el registro de los fertilizantes? El registro de los fertilizantes, pues bueno, para mí mi duda, más que el registro de los fertilizantes, es cómo se registraría esa explotación. Tengo mi duda de cómo se debería registrar esa explotación a nivel de DGC. La verdad que no sabría cómo responder. Entiendo que el REA tendrá que dar una solución para este tipo de cultivos y ofrecer una serie, no sé si de DGCs pero el registro de tratamiento sería igual, solo que yo no tengo claro en ese caso sobre qué superficie lo aplicaría. ¿Cómo rellenar el REA, más bien? Otro invitado pregunta, dice, ¿los datos que se registran en FMI se volcarían en la aplicación de Ispatec? FMI es una aplicación de Ispatec. Dice, por ejemplo, el stock de los almacenes de fitosanitarios y abonos.
No sé si se refiere a la integración con RPAgro, que puede ser que alguien tenga RPAgro o... Claro, exactamente. En el caso de que algunos tengáis RPAgro, FMIS está integrado con RPAgro, por lo que todo lo que volquemos tanto en RPAgro como en FMIS lo podremos ver en cada una de las aplicaciones. Dice otro invitado, ¿cómo sería cuando la parcela la comparten varias personas? Por ejemplo, marido y mujer. Dice, lo digo porque en estos casos las compras las suele realizar solo uno de los dos. ¿Hay que hacer dos cuadernos o se puede ir a nombre de los dos? El cuaderno va a nivel de explotación. La explotación que tiene un número de registro está escrita en el REA y es una. Y el cuaderno va a nivel de explotación. Esa explotación puede tener un titular, un cotitular, un socio, varios socios, puede tener varias figuras asociativas. Que en ese caso entiendo que será, el titular tiene que ser uno y además tendrá socios, que podrá ser cada uno de ellos. Pero el cuaderno de campo se presenta a nivel de explotación. Pedro del Río pregunta, dice, si arriendas una parcela o tienes un contrato de la parcería, ¿quién debe subir la información al CUE? Vale, aquí varias cosas importantes que no sé si lo he comentado. Independientemente de que los datos del QE los registre una herramienta comercial o un representante, la ley siempre dice que el responsable último de la información es el titular, independientemente de que lo rellene un representante, como ocurre con la declaración de la renta y con otro procedimiento administrativo. En ese caso, en contrato de parcería, debe rellenar la información. El titular debe ser el que presente la solicitud única de la PAC para esa explotación. El que sea titular, el que presente esa solicitud única, que entiendo que el que tiene el arrendatario, que entiendo que debe ser en ese caso, pero realmente es el que presente la solicitud única de la PAC y el que sea el titular de la explotación. Otro invitado pregunta de manera genérica, ¿habrá disponibilidad de una aplicación de cuaderno digital de explotación para el móvil del SIEX? Vale, esa pregunta yo entiendo que no, pero realmente han hecho varias veces esa pregunta a la administración y la respuesta de la administración la remite a las comunidades autónomas. Dirá que cada comunidad autónoma dará su herramienta para que los agricultores puedan registrar la información, pero nunca habla de aplicación móvil. Le hemos hecho varias veces esa pregunta y nunca habla, y su respuesta es así, como que deriva que cada comunidad autónoma dará las herramientas que considere necesarias para poder cumplir con esto. Dicen otro invitado, en caso de tener una explotación con gran variabilidad de cultivos y con cambios constantes en parcela, ¿sería necesario registrar todos esos movimientos? En principio, sí. En principio, los titulares tienen la obligación de tener al día el REA y todos sus cultivos darlos de alta en el REA. Como he comentado, hay algunos casos que puede que no tenga mucho sentido actualizar el REA si solo cambia un árbol o una línea de un invernadero, pero en principio, si cogemos la ley tal cual está puesto, tendría que tener su explotación actualizada en el REA, tal cual lo tengo. Aquí no sé, este invitado no sé si se refiere a nuestra aplicación, a EFEMIS o al registro de fitosanitarios en general, pero dice, el listado de fitosanitarios y restricciones de los mismos, ¿cada cuánto tiempo se actualizará? Vale, voy a contestar a lo que creo que es. Eh, Todos los titulares de las explotaciones tienen 30 días para registrar en la herramienta que usen, ya sea una herramienta comercial o una de las públicas, el tratamiento que realizan. Y luego esa herramienta la enviarán o al SIES o al CUE, si es una herramienta comercial, cuando abran los periodos de envío. Pero es independiente el envío al SIEX del registro de tratamiento. La obligación que tiene el titular es registrar el tratamiento en la aplicación que use a los 30 días de hacerlo, que esté registrado. Ya luego cuando se envía a la administración o cuando se envía al SIEX, es distinto, es transparente al titular. ¿Hay algún texto escrito en el chat, pero que no sé si son preguntas o no? Virgilio Vázquez dice, el asesor de validación es el mismo que el asesor de la explotación. No sé si es pregunta o afirmación. No lleva signos de interrogación. Puede haber Bueno, varios asesores en una explotación, por lo que, bueno, no sé. muy bien. Nos pregunta Cere del Río de Nuevo si EFEMIS conocerá las zonas vulnerables a nitratos y demás zonas protegidas del SIGPAC. Sí, actualmente tenemos esa capa integrada en EFEMIS, igual que tenemos a día de hoy la del SIGPAC y tendremos la de las DGCs cuando esté, también tenemos la de nitratos. Perfecto. Esta no,
no sé si lo sabremos. Alberto Fernández pregunta, en el caso de agricultores que también tengan ganadería, ¿sería el mismo cuaderno a partir de septiembre de 2024? No lo sabemos, yo diría que no, pero como opinión personal, entiendo que presentará sus cuadernos el agrícola por un lado y el ganadero por otro, pero aunque sea el mismo titular, pero de momento de las explotaciones ganaderas solo sabemos que empezarán con ella en 2024, pero aún no sabemos nada más. Nos preguntan sobre otro invitado sobre FEMIS. Dice, ¿permitirá FEMIS que un gestor o asesor que lleve varios QE comparta acceso al cuaderno de campo con sus agricultores clientes? Sí, si tienen los permisos que sí, si no el FMI puede tener varios usuarios y que el usuario administrador de FEMI gestione los permisos de visualización como considere. Sí, no hay problema. Javier García nos pregunta si FEMIS se puede vincular con otro RP que no sea el de Hispatec. Sí. A día de hoy ya tenemos algunas integraciones con otros RPs y sin problema. Hay que aclarar que es algo que se hace bajo desarrollo, que no es algo que por defecto lo haga. Exactamente. Nos preguntan, esto ya son casi internalidades. ¿FEMIS se puede sustituir por CampoGest o es obligatorio tener FEMIS para hacer la presentación digital? Pues no sabría ahora mismo qué responder esa parte, pero habría que tener FEMIS, que es la herramienta que va a estar integrada tanto con el REA como con el QE para poder presentar la información. Exacto. Realmente FEMIS será la aplicación que se integre con esto. Exactamente. Y la última pregunta aparece por ahora. Se refería al listado de esos fitosanitarios y restricciones que cada cuánto se actualizará en FEMIS, en nuestro sistema. Al listado de fitosanitarios. Sí, a la hora el vademecum, lo que nosotros Ah, llamamos internamente el vademecum, la información cuándo estará actualizada. sí, pues bueno, el Vademecum, nosotros nos actualizamos con el Vademecum cada vez que el Vademecum lo actualiza, que si no recuerdo mal, creo que es cada viernes. Y además el resto de catálogo, ya por contestar un poco más amplia la pregunta, el resto de catálogos lo vamos actualizando a medida que el equipo administrativo del CIE amplía esos catálogos. Y esos catálogos sí, verdad que a día de hoy están en un Excel y a futuro la idea es que estén en un servicio web para que la actualización sea inmediata. Perfecto. Y ahora sí que parece que es la última, Sat Eurosol. ¿Qué ocurre cuando un agricultor tiene varios asesores? No hay ningún, está totalmente contemplado que sea así, de hecho es lo más lógico. Cada asesor validará el tratamiento que asesore. Dentro dentro de una herramienta comercial puede haber varios asesores y cada asesor puede asesorar una DGC distinta o varios asesores incluso la misma DGC. No hay ninguna limitación en eso. Pero sí que hay una limitación de que el QE de cada DGC tiene que estar presentado por un solo Por un, solo por, asesor. por un solo QE comercial. Exacto, Exactamente. exactamente. Esto no sé si es pregunta también o afirmación. Dice, el QE es obligatorio para todas las explotaciones a partir del 1 de julio del 24, independientemente de que sea una explotación pequeña de secano o de regadío. Creo que es una afirmación y creo que es certera. Sí, bueno, realmente es obligatorio a partir del 1 de septiembre de este año para el grupo de explotaciones que he indicado ahí, que también está recogido, y para el resto en el 24. Julio del 24. Exacto. Nos preguntan si nuestro software FEMIS permite ejecutar un tratamiento común a varias unidades de cultivo a la vez. Sí, permite registrar incluso a varias unidades de cultivo a la vez, incluso a agricultores distintos y a explotaciones distintas que presenten cuadernos de campo distintos. Luego ya por debajo se repartiría el tratamiento. Javier Guirado nos pregunta cuándo será la fecha para registrarse en el REA. Dice, ahora mismo no es posible, ¿no? No, el REA no estará disponible hasta el 1 de junio de 2023, al igual que el QE, lo único que el REA será obligatorio y el QE no será obligatorio hasta el 1 de septiembre para ciertas explotaciones. Perfecto, pues yo creo que hemos llegado al final de las preguntas. Si alguien más, ¿cómo era aquello de hable ahora que calle hasta el próximo webinar? Hasta el próximo. A mí me gustaría cerrar esto dándoos las gracias a todo el mundo por haber participado. Hasta hace nada había 260 personas. Creo que es un éxito. Demuestra el interés del tema. Y nosotros también hemos querido mostrar humildemente desde Hispatec que conocemos el tema,
que lo hemos trabajado y que nuestro software está preparadísimo para cualquier complejidad que pueda surgir, tanto en materia de la relación con el QE, con el REA, y de la complejidad que tengan vuestras empresas, cooperativas, etc. Hay una pregunta comercial para cerrar. Si tienes Hispatec contratado, así como Campogest, ¿habría que contratar Efendis como extra o va incluido en el paquete? Permíteme que te recomiende que hables con tu comercial, el que sea, y él te informará adecuadamente de todo esto. Una pregunta más. ¿La administración tiene que formar a los agricultores para utilizar el cuaderno? Debería. ¿Lo Sí, hará? lo va a hacer. Nos ha dicho que lo va a hacer y creo que ha sacado algunos cursos que se puede inscribir desde la web del CIE y formará para usar esa herramienta. Bueno, Seguimos comunicando. de verdad, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Ha sido un placer. Quien quiera una demo que están preguntando ahora, hispatec.com, entráis, solicitáis la demo, será un placer. Cuando habláis de REA equivalente, muchas preguntas ahora, a los registros que se hacen ahora. Cuando habláis de REA, ¿equivale a los registros que se hacen ahora por comunidad? En parte sí, pero con otros datos, con todos los datos que recoge este documento. En el caso de Andalucía es lo que ahora equivale al REAFA, que se cambiará por otro, y depende de cada comunidad autónoma. Eso va por comunidad autónoma. Ahora sí, cerramos. Vale. El vídeo lo pondremos a disposición de todas y todos. Muchas gracias por haber asistido y haberos registrado. Ha sido un placer. Gracias, hasta luego.